Hola chicos, ¿cómo están? Para dar por concluido el tema de aparato urinario, vamos a hablar sobre algunos análisis de laboratorio que nos facilitan la evaluación del funcionamiento del aparato urinario. Para ello, vamos a destacar la utilización del examen general de orina y de la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Como su nombre lo indica, el examen general de orina va a evaluar de manera muy general el funcionamiento del aparato urinario, mientras que en el caso de la depuración de creatinina, esta suele solicitarse únicamente cuando ya hay un diagnóstico de insuficiencia renal, con el propósito, pues, de evaluar la evolución de la enfermedad e incluso la eficacia del tratamiento. Para ambos análisis se va a utilizar una muestra de orina, ya que esta es el producto final de excreción que se forma gracias al funcionamiento del aparato renal. Recordemos que la orina de un individuo sano debe de estar compuesta principalmente de agua, en la cual están contenidos diversos solutos, tales como iones, como es el caso de cloruro, sodio, potasio, fósforo, amoníaco, calcio, magnesio, algunos productos nitrogenados de desecho, como es el caso de la urea, creatinina, ácido úrico, urobilina, y también cantidades muy, pero muy pequeñitas, que incluso suelen ser indetectables por tira reactiva, de aminoácidos, cuerpos cetónicos, carbohidratos y lípidos. Es importante recordar también que en el caso de la orina, pues esta suele tener un olor amoniacal precisamente por su contenido de amoníaco, mientras quien le da el color característico a la orina de un tono amarillo es la urobilina. Ahora bien, también es importante mencionar que antes de llevar a cabo propiamente cualquiera de estos dos análisis clínicos, tenemos que verificar la viabilidad de nuestra muestra biológica, ya que se debe considerar que se haya realizado un correcto método de recolección. Hablando específicamente del examen general de orina, para este se debe de utilizar una muestra tomada en chorro medio con la primer micción del día. Es decir, a primera hora del día, cuando nos den ganas de miccionar, vamos a ir al sanitario y vamos en el inodoro a eliminar el primer chorro. Posteriormente vamos a retener y luego vamos a tomar una muestra en un recipiente estéril con un volumen de entre 30 a 50 mililitros de orina. Posteriormente, tendremos que tener especial cuidado en el proceso de transporte y conservación de la muestra. Por ejemplo, si la muestra no va a ser analizada en la primera hora posterior a la toma de muestra, tenemos que verificar que ésta se conserve a 4 o 5 grados centígrados para que pues, no se vaya a dar la proliferación de bacterias. También debemos de evitar que ésta tenga contacto con otros líquidos, ¿sí? E incluso tenemos que cubrirla para que no le dé directamente la luz del sol. Además de verificar su correcto etiquetado, es decir, el recipiente debe de contener el nombre completo del paciente, la fecha y, de ser posible, incluso la hora de recolección de la muestra. Una vez que verifiquemos que la muestra es viable para su análisis, entonces vamos a realizar como tal la fase analítica del examen general de orina. Este consta de 3 fases. Primero vamos a realizar el análisis físico macroscópico, es decir, vamos a evaluar la orina desde sus características que podemos observar a simple vista. Posteriormente vamos a realizar un análisis químico, que consiste básicamente en detectar
detectar e incluso, si es posible, cuantificar algunos componentes propios de la orina. Y por último, vamos a analizar microscópicamente el sedimento urinario. Hablando del análisis físico macroscópico, este va a reportar el color, el olor, la turbidez y el sedimento de la muestra de orina. Primero, hablando del color. La orina, como ya dijimos, al contener urobilina, que es un pigmento proveniente de la bilirrubina, tiende a ser amarilla. Sin embargo, este amarillo puede ser muy intenso, ¿sí?, o muy tenue, muy pálido. Y esto depende mucho del grado de hidratación del individuo, ya que, como vimos, cuando estamos deshidratados, pues va la hormona antidiurética, la angiotensina 2 y la aldosterona, van a favorecer que se retenga una mayor cantidad de agua en la sangre. Y por lo tanto, pues en la orina vamos a tener muy poca agua, teniendo como resultado pues orinas muy concentradas. Y viceversa, cuando nosotros estemos muy hiperhidratados, ¿sí?, se va a liberar péptido natriurético auricular y este va a ocasionar pues que no estemos reabsorbiendo agua a nivel tubular y por ende pues esta agua va a escapar por medio de la orina, ocasionando pues orinas con un amarillo muy pálido. Sin embargo, hay ciertas situaciones o incluso patologías que van a variar el color de la orina. Como por ejemplo, ¿sí?, va a haber situaciones en las que el consumo de ciertos pigmentos hidrosolubles naturales nos den modificación de la orina, como por ejemplo la ingesta de clorofilas, la ingesta de betabel, ¿sí?, que llegan a tornar la coloración de la orina de un verdoso o rojo respectivamente, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas situaciones patológicas, como es el caso de infecciones por pseudomonas, que nos va a dar un azul verdoso. O por ejemplo, la presencia de sangre en orina, que nos va a dar una coloración roja o marrón. En base al olor, ¿sí? El olor característico de la orina es un olor amoniacal, que de hecho nosotros en laboratorio a ese olor amoniacal característico de la orina lo reportamos como sui generis. Sin embargo, hay ciertas patologías que llegan a alterar el aroma de la orina, como por ejemplo, la enfermedad de Jarabe de Arce suele otorgarle un olor dulzón a la orina, ¿sí? En el caso de la turbidez, nuestra muestra de orina tiene que ser transparente, no debe de ser turbia cuando se trate de un individuo sano. Nosotros, en pocas palabras, tenemos que tener la capacidad de poder observar a través del recipiente que contiene mi muestra de orina sin ningún problema. Y hablando del sedimento, una muestra de un individuo sano tiene que tener poco sedimento. Esto también tomando en cuenta que se realizó una correcta recolección de la muestra. Posteriormente, hablando del análisis químico, el análisis químico suele realizarse por medio de la utilización de tiras reactivas. Estas tiras reactivas se van a sumergir en la muestra de orina. Posteriormente se les va a retirar el exceso de muestra y luego se va a comparar con la colorimetría del envase que contiene dichas tiras reactivas, ¿sí? ¿Qué parámetros va a estar contemplando esta tira reactiva? Pues esta tira reactiva nos va a arrojar el valor de la densidad de la orina,
el pH, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, leucocitos y nitritos. En un individuo aparentemente sano, la densidad de la orina debe oscilar entre 1.005 y 1.035. Es decir, dado que su principal componente es agua, la densidad de dicha orina debe de ser parecida al agua, que es de 1. En cuanto al pH, el pH normal va a ser ligeramente ácido a ligeramente alcalino. Tiene que ir de 4.5 a 8. En cuanto a las proteínas, la mayoría de las proteínas plasmáticas no se filtran a nivel glomerular, dado que son muy grandes. Sin embargo, va a haber ciertas proteínas pequeñitas, como por ejemplo inmunoglobulinas, hormonas, enzimas, etcétera, que sí logren filtrarse y formar parte de la orina. Sin embargo, estas suelen estar en muy pequeñas cantidades, menos de 10 miligramos sobre decilitro. Por ende, no logran detectarse ni cuantificarse por medio de la tira reactiva, dando un resultado negativo. En el caso de la glucosa, si ustedes recordarán, nosotros mencionábamos que a nivel de túbulo contorneado proximal se reabsorbía el 100% de glucosa, por ende en una orina de un individuo sano no debe de haber glucosa. Hablando de los cuerpos cetónicos provienen de una ruta alterna de degradación de lípidos. Por ende, chicos, en un individuo aparentemente sano se supone que debe de ser negativo. Sin embargo, si de pronto obtenemos un resultado positivo, no hay que alarmarse. Mientras no vaya acompañado de positivo de glucosa, no hay nada patológico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los cuerpos cetónicos suelen producirse, por ejemplo, en los individuos que tienen muchas horas de ayuno o que llevan dietas muy bajas en carbohidratos. Por ende, pues no está asociado propiamente a una patología. Como les mencioné, solo si no va acompañado de glucosa positiva, porque cuando tenemos una prueba de análisis químico de examen general de orina positiva tanto a glucosa como a cuerpos cetónicos, nos está indicando que este individuo probablemente sufre de diabetes y es una diabetes no controlada. Hablando de la sangre, pues la sangre debe de dar negativo. ¿Por qué? Pues porque ya quedamos, las células sanguíneas no se filtran porque son muy grandes, no logran atravesar la membrana de filtración. En cuanto a la bilirrubina debe dar negativa. ¿Por qué? Pues porque en la orina únicamente vamos a excretar un producto de la bilirrubina, que es el urobilinógeno. Sin embargo, este debe de estar en rangos de 0.2 a 1 miligramo por decilitro. Si está alterado, puede deberse a alguna anemia hemolítica, puede deberse incluso a un daño hepático, a un daño a nivel de árbol biliar, etc. Leucocitos. Los leucocitos, al igual que los eritrocitos, pues son células de la sangre. Por tanto, deben de ser negativos porque estos no suelen filtrarse por el glomérulo. A menos que ya estemos cursando por un proceso inflamatorio del tracto urinario o alguna insuficiencia renal, entonces sí da positivo, pero en un individuo sano debe de ser negativo. En cuanto a los nitritos son un producto de la degradación de los nitratos. Sin embargo, nosotros no solemos degradarlos, a menos que pues haya una proliferación bacteriana en el tracto urinario. Entonces sí dará positivo, pero en un individuo sano, sin ninguna infección urinaria, debe de dar negativo. Sin embargo, cabe mencionar, chicos,
el hecho de que les dé nitritos negativo tampoco nos exenta de una infección bacteriana, porque así como hay bacterias que, como yo te mencioné, rompen los nitratos en nitritos, hay otras que no lo hacen. Entonces, por ende, pues de todas formas tú todavía no puedes descartar una infección, por ejemplo, si sale leucocitos positivo y nitratos negativo. Tienes que irte a corroborar propiamente con el siguiente análisis, que es el análisis microscópico. El análisis microscópico se realiza en el sedimento urinario, es decir, nosotros tomamos una parte de la muestra de orina, la centrifugamos durante aproximadamente unos 10 a 5 minutos a 3.500 revoluciones por minuto, decantamos el sobrenadante, vamos a mezclar perfectamente el precipitado, tomamos una gotita de dicho precipitado, lo colocamos en un portaobjetos, lo tapamos con un cubreobjetos y posteriormente nos vamos a verificarlo al microscopio. Nosotros aquí vamos a reportar la presencia de leucocitos, eritrocitos, cilindros, células epiteliales, mucina o moco, bacterias y cristales, que de hecho en un individuo sano deben de haber menos de 10 leucocitos por campo. De eritrocitos debe de haber de 0 a 1 por campo, que de hecho cuando hay presencia pero dentro de rangos normales de leucocitos y eritrocitos, por lo regular suele deberse porque estos fueron arrastrados por la orina a través del tracto urinario. Es decir, aquí si entran dentro de rango normal, pues no son a causa, por ejemplo, de la ruptura de la membrana de filtración. No, más bien se debe al arrastre, ¿sí?, por medio de las vías urinarias. Cilindros. Los cilindros no debe de haber. Los cilindros suelen ser estructuras que se forman por un incremento de, por ejemplo, cristales o un incremento de células, ¿sí? Y por ende, dado que ya dijimos que células realmente hay muy pocas o ausentes y cristales tampoco debe de haber o no debe de haber en gran cantidad, por ende, pues cilindros menos, ¿sí? Células epiteliales debe de haber células epiteliales escasas y estas deben de ser del tracto urinario. Mucina o moco, debe de haber escaso moco. Esto si se tomó adecuadamente la muestra de orina. Bacterias, no debe de haber. De hecho, la orina sí es un producto de excreción, pero es un producto de excreción estéril. Cristales, pues cristales no debe de haber, o bueno, no en exceso. Sí, tú puedes encontrarte 1, 2, 3 cristalitos, pero nada más, ¿sí? Y estos de hecho se forman incluso a veces por la ingesta de ciertos alimentos, por ejemplo, alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en proteínas, etcétera, pueden dar origen a ciertos cristales. Aquí en la diapositiva les muestro algunas imágenes sobre cómo se observan los leucocitos, eritrocitos, bacterias y levaduras en muestras de orina patológicas, obviamente. Porque en un individuo sano, pues tú no deberías de ver prácticamente nada en el sedimento urinario. O muy poco, hablando de, por ejemplo, moco, células epiteliales, cristalitos, ¿sí? Enfocándonos un poco más a los cristales, aquí en esta diapositiva les muestro la representación de algunas de las formas, de las morfologías de algunos cristales que son relativamente, digamos, comunes en sedimentos urinarios, pero relativamente comunes me refiero a que, por ejemplo,
Cuando tú ingieres alimentos que contienen calcio, esto suele asociarse con la formación de cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Sí solemos visualizar cristales de oxalato de calcio, pero como ya les mencioné, debe de haber muy poca cantidad por evaluación de sedimento. Tienen que haber, no sé, 2, 3 cristalitos, ¿sí? Muy poco. Porque ya cuando vemos abundante cantidad de cristales, ya eso nos está hablando que pues posteriormente podemos manifestar algún cálculo renal. Sin embargo, también es importante mencionar que para que se formen los cristales tú necesitas pues sí tener exceso de consumo de algo en específico. Volvemos al mismo ejemplo del consumo de alimentos ricos en calcio. Sin embargo, también necesitas que se altere el pH de tu orina. Por ejemplo, cuando tenemos pHs muy ácidos de la orina, es decir, por debajo de los 4.5, vamos a ser susceptibles a que estos cristales de oxalato de calcio, ácido úrico, sulfato de calcio, ácido hipúrico, urato de sodio, ¿sí?, puedan formarse en mi muestra de orina, ¿sí?, puedan estar presentes en la muestra de orina. Sin embargo, pues mientras estén en pequeñas cantidades, no se consideran patológicos. Sin embargo, unos que sí se consideran patológicos, incluso, pues digamos, no son muy comunes, no es común que tú los veas en muestra de orina ni siquiera poco, ¿sí?, poca cantidad, son la cisteína, la leucina, la tirosina y el colesterol. La presencia de estos cristales sí se asocia a patologías, como por ejemplo cistinuria, hipercolesterolemia, albinismo, tirosinemia, etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras que cuando tenemos pHs muy alcalinos, por ejemplo, por encima de los 8, ¿sí?, vamos a tener formación de cristales de fosfato de calcio, fosfato triple de amonio, carbonato de calcio, biurato de amonio, fosfato de calcio, partículas de fosfato amorfo, etc. Sin embargo, repito, estos no deben de estar en cantidades tan abundantes. Por ejemplo, el ácido úrico, ese suele aparecer siempre que nosotros llevamos dietas ricas, sobre todo en carnes rojas y mariscos. Pero, por ejemplo, si los encontramos en cantidades muy abundantes, probablemente esté asociado con la enfermedad de la gota o la artritis gotosa. Por último, pues aquí les muestro cómo se observan al microscopio algunos cilindros. Ahí tenemos, por ejemplo, cilindros hemáticos, los cuales se forman pues por un número grande de eritrocitos, el cual pues se toma la forma característica del túbulo renal y posteriormente pues es arrastrado por el proceso de la micción y por eso sale así, a forma de cilindrito. Por último, hablando de la depuración de creatinina, como ya les mencionaba, pues esta suele solicitarse únicamente cuando ya hay un diagnóstico de insuficiencia renal, para poder ver la evolución de la enfermedad e incluso la eficacia del tratamiento. Para este análisis de laboratorio, se debe de recoger la totalidad de orina que se micciona en 24 horas. Es decir, por poner un ejemplo, si tú inicias a recolectar la orina desde las 8 de la mañana del lunes, vas a terminar tu proceso de recolección a las 8 de la mañana del día martes. Y vas a recolectar todo el volumen que orines. Así sea 1, 2, 3, 4 litros, todo lo debes de recoger, sin
desechar ni nadita, ¿sí? Nada. ¿Por qué? Pues porque posteriormente vamos a utilizar una fórmula precisamente para calcular la depuración de dicha creatinina en toda esta orina, en todo un día. Para ello también es importante mencionar que pues el paciente se debe de presentar con la totalidad del volumen de orina, pero también se debe de presentar en ayuno para poder tomar una muestra de sangre. Esta depuración de creatinina en orina de 24 horas, de hecho, básicamente consiste en comparar la concentración de creatinina que se está depurando en la orina versus la concentración de creatinina que se encuentra en el plasma sanguíneo. Se supone que si los riñones están funcionando bien, nosotros tendríamos una mayor cantidad de creatinina en orina que en el suero, que en la sangre. Ahora bien, nosotros para poder calcular esta depuración de creatinina utilizamos esta fórmula, en la cual se considera no únicamente las concentraciones de creatinina en suero y orina, sino también la superficie corporal del paciente. Es decir, tú también le debes preguntar su peso y su talla, ¿sí? E incluso debes de colocar pues también la edad y el sexo del paciente, porque también ya hay ciertas tablitas que te van a estar registrando pues los valores normales de depuración de creatinina en hombres, en mujeres, por edades, etcétera, ¿sí? Pero bueno, ahora bien, desglosando esta fórmula, tenemos que aquí vamos a multiplicar la concentración de creatinina en orina, que nos va a dar, la vamos a cuantificar en miligramos sobre decilitro, la vamos a multiplicar por el volumen total de orina que orinamos en todas esas 24 horas, para posteriormente multiplicarlo por 1.73, que esta es una constante, siempre se va a colocar igual. Posteriormente, lo que nos salga de esto lo vamos a dividir entre la concentración de creatinina en mi sangre, en miligramos sobre decilitro. Lo vamos a multiplicar por una constante que es de 1440 y por último lo vamos a multiplicar por la superficie corporal del paciente, que la superficie corporal del paciente tú la sacas sumando su talla en centímetros más su peso en kilogramos. Al resultado le vamos a restar 60 y luego lo vamos a dividir entre 100. Como les mencionaba, hay algunas tablas que manejan los niveles de depuración de creatinina en rangos normales dependiendo del sexo y de la edad. Sin embargo, hablando de manera muy general, se puede decir que los rangos normales de creatinina en orina de 24 horas tienen que estar de entre 88 a 128 mililitros de creatinina por minuto. Si los valores llegan a ser, pues si llegan a ir por debajo de esto, entonces quiere decir que la creatinina se está reteniendo a nivel de sangre. ¿Por qué? Pues porque hay un fallo a nivel de nefrona, a nivel de membrana de filtración, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, eso sería todo por el tema de aparato urinario. Bye.